que estuvo un buen tiempo con nosotros. El doctor Salvador les dará un poco más de antecedentes, pero les mencionaba yo ahorita que siempre debemos de tratar de consumir lo hecho en casa. O sea, el doctor tiene mucha experiencia y les decía ahorita que con más de 4 libros publicados, inclusive en español y en inglés, pues nos habla de la experiencia que se tiene y lo más importante es lo que se puede documentar. Entonces, es un placer tenerte con nosotros y seguramente la discusión va a ser muy interesante. Le dejo la palabra a Salvador para que coordine este evento. Muchas Gracias, gracias. maestro, muy amable. Muchas gracias, doctor Villanueva. Hoy tenemos un invitado de lujo que, aparte de ser pediatra, egresado del Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua, es mi compadre. Eh, el doctor Isaías Orozco es médico pediatra con, con vasta experiencia en temas relacionados con tuberculosis. Entonces, el día de hoy nos va a presentar el tema vacuna BCG, la otra cara de la moneda. Felicidades, compadre, por tu reciente nombramiento como médico de la academia. De veras, felicidades. Pues adelante. Gracias, compadre, muy amable. Antes de empezar, con todo respeto, les voy a pedir que cierren sus micrófonos, por favor, porque hay mucho ruido y pues eso no nos permite que escuchemos la plática. Sigo escuchando mucho ruido, entonces Manuel Esquerra ahí tiene abierto su micrófono, entonces les pido de favor que lo apaguemos todos, excepto el ponente que soy yo, para poder ofrecerles la plática de que fluya un poquito mejor. Me dicen que la pague, está apagado todo. Pablo Melendres tiene prendido ahí su micrófono, le pido por favor que lo apague, que lo ponga en silencio. Bueno, a reserva de que apaguen los micrófonos, espero que eso no nos vaya a funcionar como un distractor que vamos a comenzar. Y pues primero que nada agradecerle primero que nada al doctor Héctor Villanueva Cliff, que fue mi maestro de pediatría orgullosamente, y al doctor Salvador González Ortiz, que además ya lo dijo él, es mi compadre, es mi amigo, y al Hospital Infantil yo le sigo diciendo del estado de Chihuahua porque me quedé siempre con la espinita de que debió haberse llamado Hospital Infantil del estado de Chihuahua, haberle dejado el nombre que meritoriamente debería de tener. Entonces, pues vamos a hablar de un tema muy, muy interesante. Es un tema que para muchos genera escozor, para otros niegan algunos beneficios, otros dicen que no funciona esta vacuna. Y pues precisamente le llamamos la otra cara de la moneda porque vamos a dar a conocer algunos aspectos que pues esta vacuna no se conocen, algunos no lo conocen, como lo comenté. Y pues vamos a dar paso rápidamente. Esta es la temática que vamos a manejar durante nuestra charla. Hay que recordar pues que esta vacuna fue elaborada por dos genios de la medicina, uno médico y otro veterinario, Albert León Charles Calmet y Jean-Marie Camille Guérin, quienes pues después de 231 pases de esta vacuna lograron atenuarla y la llamaron vacuna precisamente porque derivó, el biológico derivó precisamente de las ubres de las vacas. En algún momento les preguntaron a ellos por qué elaboraron la vacuna de las pústulas de la vaca y no de un ser humano. En ese momento, cuando les hicieron ese cuestionamiento, se dice que no respondieron, pero si hubieran tenido la virtud de haber vivido más años y ahora después de que ya se han probado otras vacunas, precisamente derivadas del ser humano, ya se sabe que la eficacia y el tiempo de protección de las vacunas elaboradas con Mycobacterium tuberculosis, anteriormente llamado hominis, pues obviamente es menor el tiempo a comparación de esta vacuna que hicieron ellos. Entonces fue la primera vacuna del siglo XX, fue aplicada por primera vez en el ser humano en 1921 en París
Y la inoculación intradérmica la llevó a cabo el A.R. Wolfram en 1933. Algunos dicen que fue Walgreen en 1927, pues son datos que todavía no se tienen. ¿Qué sucedió en México? Pues en México fue introducida por Fernando Carranza en 1925, algunos dicen que en el 31. En el 31 precisamente se inicia la producción de esta vacuna en nuestro país. Y en 1971, como ustedes pueden ver acá abajo, se llevó a cabo la forma liofilizada en el Instituto Nacional de Higiene. Lamentablemente dejó de producirse en nuestro país, motivo por el cual a estas fechas en algunas zonas de nuestro país tenemos más de 2 años que no tenemos vacuna de tuberculosis. Entonces, pues vean ustedes que pudiéramos tener un laboratorio central, era un laboratorio nacional que donde se elaboraran los medicamentos, los antineoplásicos para niños y adultos con cáncer, biológicos, etcétera, y no tendríamos desabasto y además sería bajo costo. Pero lamentablemente, pues a veces hay prioridades que son prioridades personales y no realmente de toda la población mexicana. En fin, en nuestro país se utiliza la cepa danesa 1331, que es una de las cepas que más se utiliza a nivel global. Vamos a empezar precisamente por algunos aspectos que se les consideran aspectos negativos de esta vacuna, pero pues vamos a dejarlos ahí bajo la reserva nada más. Se dice que esta es la vacuna con más alta cobertura a nivel global, pero con muy poco impacto epidemiológico. Ahorita veremos que por eso lo puse en amarillo, porque definitivamente esa situación va a cambiar cuando veamos algunos datos. Es cierto que no rompe la cadena de la transmisión, eso es un hecho, no evita que nos infectemos de la tuberculosis, pero sí disminuye la diseminación de la micobacteria y por lo tanto disminuye los casos graves de esta enfermedad. No previene la reactivación de la infección pulmonar latente, que además es la principal fuente de diseminación bacilar en la comunidad. Y hay que tomar en cuenta que es la única vacuna que deja una cicatriz, por lo tanto es la única que permite una vigilancia epidemiológica más adecuada. Después de 81 años, dice aquí, dejé la cita como tal, que fue en el 2002, pero ya tiene 100 años que se produjo, que se creó esta vacuna y sigue siendo la única disponible contra la tuberculosis. Hay desde 1992 que se hizo un compromiso en San Francisco, California, por parte de científicos, autoridades, etcétera, de hacer una nueva vacuna. Pues se han probado un buen número, centenares de biológicos que hasta ahorita pues hay prospectos 2 o 3 buenos que posiblemente en los próximos 5 a 10 años ya los tengamos disponibles y seguramente van a ayudar a controlar mejor esta enfermedad. En México ocupa el 3er lugar, para el 2017 ocupaba el 3er lugar en cuanto a la incidencia de tuberculosis. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de la vacunación? Este es un artículo que se publicó en el 82 en la Revista de Salud Pública de México, donde nos dice que el propósito de la vacunación en México pues es sustituir la primoinfección natural producida por el bacilo tuberculoso por otra primoinfección artificial e inofensiva, ¿verdad? Capaz de aumentar la resistencia en el individuo. Sin embargo, el objetivo principal del programa en ese momento era lograr la mayor cobertura posible en los niños recién nacidos, ya que en México esta actividad era altamente prioritaria, puesto que la prevalencia de infección a los 6 años de edad se estimaba en ese momento en 5%. Sin embargo, hemos tenido en el transcurso de todas estas décadas cifras que han alcanzado hasta el 11-12% de tuberculosis en los niños menores de 5 años de edad. Entre los 3 pilares de la estrategia de fin a la tuberculosis de la OMS, en el primer pilar, una de las más importantes componentes es precisamente dar fin a la tuberculosis a través de la vacunación del lactante con esta vacuna de BCG. Entonces, y se dice que una cobertura elevada que llegara al menos al 90% pudiera prevenir más de 115,000 muertes si se aplica al nacimiento y protegería los primeros 15 años de vida. En todas las diapositivas van ustedes a observar en el pie de página la cita bibliográfica de donde se obtuvo la información. Este es un estudio que se hizo ya hace bastantes años, se publicó en el 93 y fue un metaanálisis con una revisión de 1,200 artículos donde se demostró que el efecto protector de la vacuna contra la enfermedad en general, de todas sus formas, era del 51%.
y en la enfermedad pulmonar del 50%, en la forma meningia 64% y en la diseminada 78%, con una disminución de la mortalidad hasta en un 7%. En otro estudio que se hizo en Chingleput, en la India, se demostró que los pacientes que fueron vacunados no tuvieron tuberculosis hasta un 53.4% de ellos. Sin embargo, en los no vacunados, solo el 5.3% de ellos no tuvo tuberculosis. Entonces, ven ustedes que nos dice que fue un efecto sustancialmente protector. Este es parte de las políticas de vacunación en México que se publicó también en la revista de Salud Pública, donde nos dicen que toda la población menor de 15 años debería aplicarse la vacuna en forma directa, sin selección de prueba de tuberculina. Y esto es muy importante, lo quise subrayar porque en otra época, antes de aplicar la vacuna de tuberculosis, se solicitaba que se hiciera la prueba de tuberculina, situación que actualmente ya no se hace. Se puede aplicar la vacuna antes de los 14 años sin hacer una prueba de tuberculina, sobre todo en México, que se dice precisamente que antes de esa edad, perdón, que después de los 14 años ya todos tuvimos contacto con el bacilo de la tuberculosis. Entonces, el impacto de la vacunación con BCG, aquí dice, se manifiesta fundamentalmente por la disminución de las formas graves de tuberculosis, lo que decíamos ahorita, y es precisamente lo que se sabe en relación a la protección contra la tuberculosis. Este otro artículo nos dice que la eficacia de la tuberculosis se mide por los resultados prospectivos en grupos vacunados, en comparación, obviamente, con los testigos no vacunados. Y pues vean ustedes aquí, se presentan los números de defunciones por tuberculosis en los menores de 1 año, de 1 a 4 años y de 5 a 14. Entonces, ahorita vamos a ver las cifras de tuberculosis meningia actuales, que ni siquiera, esta es la pura mortalidad promedio por enfermedad meningia por tuberculosis, y pues actualmente ni siquiera llegamos a esa cifra en los casos de tuberculosis, ya ni siquiera en la mortalidad. Bueno, aquí hablan de que el hecho de que en el 68 se alcanzara por primera vez coberturas útiles de esta vacuna, el descenso ostensible en el 69 se podría atribuir a la vacuna con BCG. Esto no es posible porque obviamente de un año para otro la protección que va a generar esta vacuna no es tan rápida. Hay que recordar que también la inmunogenicidad de esta vacuna pues es un poco más tardada. Y por otro lado, pues se dice que el efecto epidemiológico protector de la vacuna se va a ver a partir del 5º año en adelante. Entonces, sustento que ponían en este artículo, pues no, ya se sabe que no puede ser posible. Bueno, estos son los casos nuevos de tuberculosis. Voy a dar rápido estas diapositivas, nada más para que vean ustedes que nos hemos mantenido pues prácticamente en una meseta desde el año de 1990. Han sido en promedio alrededor de 20,000 casos en todas sus formas de tuberculosis en nuestro país. La cobertura de BCG, vean ustedes que a partir de 1992 nos hablan de que la cobertura ya es arriba del 90%. Incluso algunos años que tenemos aquí nos hablan del 100% de cobertura. Sin embargo, esto hay que tomarlo con mucha cautela porque vean ustedes, los casos nuevos de tuberculosis meningia, pues más o menos se mantienen también en alrededor de 200 casos. Pero aquí donde está el asterisco en rojo, fueron años en los cuales no hubo vacuna de tuberculosis. Entonces, por eso me llama la atención, me regreso a la diapositiva, donde ven ustedes en el año del 2003 y en el 2005, vean ustedes que hablan de coberturas hasta del 100%, vean, en 2005 hablan del 99 y en el 2003 del 100%. Y llama la atención porque obviamente esos años hubo desabasto de la vacuna, como lo fue en el 2008, en el 2011 también. No pude sacar otras cifras, es muy difícil obtener las cifras oficiales porque anda uno navegando de un lado para otro. Créanme que es muy difícil. Ojalá y las autoridades nos dieran una plataforma única para no tener que andar en las 4 o 5 plataformas que existen para obtener información sobre la tuberculosis. Lo que decíamos ahorita, las defunciones pues no alcanzan ni siquiera el número de casos que tenemos estos años. Esta es la morbilidad por tuberculosis meningia también, marcada por los asteriscos rojos por el desabasto.
Y aquí pues de la mortalidad, ven ustedes que el impacto que ha tenido la vacuna en nuestro país en cuanto a la mortalidad por tuberculosis ha sido sustancial. Ven ustedes, en 1990 se marcaba en 7.4 por cada 100,000 habitantes la mortalidad, y al 2016, que es la información que hay, no hay una información más reciente en las plataformas oficiales, ven ustedes que disminuyó hasta en 1.7. Entonces estamos hablando de que poco más del 5.5 puntos disminuyó la mortalidad en nuestro país por esta enfermedad. Y esta la quise poner porque pues es lamentable. Vean ustedes que la OCDE marca el gasto en salud per cápita en este año, en el 2012, no encontré una cifra un poco más reciente, de 3,453, y ven, nosotros acá en México en ese año se le invertía $1,048 per cápita para la salud en México. Y esta otra es el comparativo en cuanto a los estados con mayor casos de tuberculosis en México y los porcentajes de pobreza en esos estados. Es nada más algo de tipo informativo. ¿Cuál es el impacto que hemos tenido a nivel global? Bueno, vamos a analizar algunos ensayos clínicos que se han hecho en otras partes del mundo, y vean ustedes que en este ensayo que se hizo en el 2014 se publicó este ensayo, hablan de una protección en recién nacidos del 59% y en pacientes de infancia del 74%. En cuanto a la protección de tuberculosis pulmonar, en estos dos estudios se demostró que en 11 de ellos hubo protección entre 44 y 99%, o sea, una cifra muy alta en algunos de ellos. En la protección neonatal aumentó en comparación con los otros que acabamos de ver, que fue del 82%. Y en los escolares que tuvieron la prueba de tuberculina negativa fue hasta un 64% la protección. Entonces, en una revisión de otros 8 estudios de casos y controles, 7 de ellos demostraron una efectividad del 54% en los recién nacidos también. Esto nos dice que la vacunación con BCG confiere una elevada protección en los recién nacidos y una protección moderada en los escolares con la prueba de tuberculina negativa. Y en estos otros 6 estudios se demostró que esta vacuna disminuyó la tuberculosis grave hasta en el 85% y ofreció una protección en los recién nacidos vacunados hasta del 90%. Entonces, ven ustedes que las cifras son muy alentadoras, muy positivas. La incidencia de tuberculosis meningia en estos 14 estudios se observó que redujo hasta el 73% de los casos de las formas graves, que son las que supuestamente o las que aparentemente protege la vacuna de tuberculosis. Y se vio que esta disminución se presentó mayormente en los países latinoamericanos que en los asiáticos que se estudiaron. Y la incidencia de tuberculosis miliar, vean, también es muy alta, disminuyó hasta en 77% en 4 de los estudios realizados en Asia y en Latinoamérica. Esto, bueno, vamos a irnos un poquito más rápido. Entonces, ven ustedes, no pueden estar equivocados algunos países, y digo algunos porque son muchos realmente. Esta estadística es del 2017 y nos decían que el 81% de los países en ese año cuantificados aplicaban la vacuna dentro de sus programas nacionales de vacunación. Actualmente es el 88%. 169 países de 194 registrados aplican la vacuna de la tuberculosis actualmente, ya sea en su programa nacional de forma rutinaria o bien en los grupos de alto riesgo. Entonces no pueden estar equivocados el 88% de los países. Digo equivocados porque hay algunos detractores de esta vacuna y piensan que es inútil el gasto que se hace con esta vacunación, y ahorita vamos a demostrar que no es tan inútil. Obviamente algunos países, como mencionan aquí, pues suspendieron su vacuna, como fue España hace más de, en los 80s, España suspendió la vacuna y pues sí tuvo cierta disminución de los casos, pero hay que recordar que también, así como España y otros países, pues instan a los gobiernos a mejorar los diagnósticos, a mejorar la efectividad y la disponibilidad de los tratamientos, la provisión de la vacuna, que no la tenemos hace casi 2 años, y reformas sociales y mejora de las condiciones de vida. Pues esto no se ve tan fácil, obviamente, para que podamos tener
mejoras y dejar de vacunar en un país con la vacuna de tuberculosis, pues tendríamos que mejorar otras cosas que costarían más que aplicar la vacuna de la tuberculosis. ¿Qué otros beneficios nos puede dar la vacuna, además de proteger las formas graves de tuberculosis? Vean ustedes, este es un artículo también de la revista de Salud Pública en el 82, donde ya nos hablaba de que esta vacuna pues protegía contra algunas situaciones de neoplasias, como es el melanoma maligno, linfoma, leucemia, etcétera. Y estos otros beneficios, pues ya decíamos ahorita, es un microorganismo desarrollado hace 100 años, se usa de forma muy positiva en cáncer de vejiga superficial. Ya se tiene más de 40 décadas utilizando esta vacuna para el cáncer de vejiga superficial con excelentes resultados. Y esta es una información muy reciente, se publicó en el 2019, la doctora Faustman publicó sus trabajos en el 2019, donde habla de que la vacuna BCG ha mostrado ser una promesa terapéutica para la diabetes tipo 1. En ese estudio ella demostró que la vacuna restauró los niveles de azúcar en la sangre casi de la normalidad y obviamente mejoró también la producción de otras unidades inmunológicas también de este estudio. Ahorita, es una diapositiva muy saturada, pero quise ponerla tal cual, donde la FDA autorizó este ensayo clínico para revertir la diabetes tipo 1, donde ella dice que pues donde aumenta de manera pasajera los niveles del factor de necrosis tumoral y este aumento a su vez elimina las células T dañinas de la sangre de las personas con diabetes tipo 1. Y uno de los resultados más importantes demostraron que, al menos en los ratones jóvenes, la administración repetida de vacuna BCG causa una rápida regeneración pancreática, situación que no sucede en los adultos, tanto ratones como humanos, que ya se utilizó, en donde a través de los efectos inmunes e inmunometabolismo mejoró o más bien disminuyó las cifras de glucosa en la sangre y mejoraron también las cifras de hemoglobina glucosilada en este estudio. Este nada más es un esquema donde se demuestra que son pacientes, en este caso, que presentaron su diabetes aproximadamente a los 15 años de edad. Después de 20 años, a los 35 se aplican 2 dosis repetidas, una a los 35 y 3 años después se aplicó otra dosis de vacuna de tuberculosis, disminuyendo significativamente tanto la glucosa, los niveles de glucosa en la sangre como la insulina y mejorando, como ustedes pueden ver aquí, la hemoglobina glucosilada. Esta situación pues obviamente demostró que puede haber. Este es el esquema donde se menciona precisamente el ambiente autoinmune, como las células T dañinas estaban provocando afectación y como cuando se aplica la vacuna, pues obviamente se mejoran las T reguladoras y el ambiente autoinmune pues se ve con una amplia mejoría. Después de la vacunación con BCG, pues como decíamos ahorita, el metabolismo del sistema inmunológico cambia gradualmente a un transporte de glucosa alto y regulado a través de la glucólisis aeróbica. Y estos hallazgos apoyan la hipótesis de la higiene y muestran que la magnitud de la restauración del sistema inmunológico pues se presenta por algunas bacterias también. Ahorita hablaremos un poco más de eso. Entonces, a través de este estudio, se sabe que la vacuna de BCG restablece el sistema inmunológico, restaurando los T reguladores y matando selectivamente las células T patógenas. Entonces, vean ustedes otros beneficios, voy a mencionarlos rápidamente, en esclerosis múltiple, ya decíamos en cáncer de vejiga, en lepra, en la úlcera de Buruli, en linfadenitis por micobacterias no tuberculosas o ambientales. Y ven ustedes que aquí este dato es muy importante, apuntan en el mismo sentido que los países europeos donde se ha señalado un aumento de las infecciones por micobacteria no tuberculosa ha sido por la interrupción de la vacuna universal de tuberculosis. Incluso algunos estudios hablan de que las infecciones de otro tipo, no tuberculosas, no por micobacterias, han disminuido y ahorita vamos a ver algunos datos importantes. Se ha utilizado en todos estos tipos de cáncer y como decíamos ahorita,
Ya se sabe y se sabe fehacientemente que protege contra otras enfermedades infecciosas, tanto bacterianas como virales, que ayuda también a mejorar a los pacientes con atopia y con problemas de asma. Entonces, la reducción de hasta el 50% de la mortalidad por infecciones respiratorias y sepsis en recién nacidos y lactantes se ha visto que ha sido inducida por la vacuna de BCG, y en adolescentes también disminuyó las infecciones del tracto respiratorio hasta el 70%, como pueden ver en esta diapositiva. Estos efectos de la vacuna se dice que están mediados principalmente por la potenciación de la respuesta inmune innata a través de mecanismos epigenéticos. Y pues aquí ven ustedes un esquema nada más de lo que ya dijimos, algunas de las enfermedades que ya está confirmada, que la vacuna de BCG protege, algunas de las no micobacterianas y algunas que todavía existe cierta controversia. Y este es un estudio que hace apenas el día de ayer presentaba nuestro buen amigo, el doctor Enrique Chacón Cruz, un querido amigo infectólogo pediatra, que ayer mostró pues su opinión acerca de la vacuna BCG, de algunos beneficios, y su plática versó primordialmente acerca de este artículo, donde nos dicen que la preparación materna con la vacuna de BCG en relación a la presencia de la cicatriz en las madres, pues mejora la sobrevivencia de los niños que también están vacunados o que también tienen la cicatriz. ¿Y cuál era o más bien cuál fue la hipótesis de este estudio? Todo surge a través de que están haciendo otro estudio en relación a la preparación materna, de los efectos benéficos inespecíficos de la vacunación contra el sarampión de forma temprana. Entonces, se dan a la tarea de anotar cuáles de esos pacientes que estudiaron para este otro estudio tenían cicatriz en los niños y también la mamá. Entonces, ellos se dan cuenta que los niños con cicatriz de tuberculosis tienen una tasa de mortalidad más baja que aquellos que no tienen la cicatriz. Además de eso, los autores proponen su hipótesis que la cicatriz de BCG tendría un efecto más fuerte en un niño si la madre también tuviera esta cicatriz de BCG. Y puntualizo, estamos hablando de la cicatriz de BCG, no nada más de la vacunación de tuberculosis. Entonces, ¿cuál fue la metodología de este estudio? Pues fue un ensayo controlado aleatorio de vacunación para sarampión temprana, como les digo, en niños de 4.5 meses, y se registró la presencia de cicatriz de vacuna de BCG en los niños y su madre. Los niños fueron seguidos hasta los 36 meses de edad. Se compararon las tasas de mortalidad según el estado de la cicatriz de BCG, tanto en la madre como en el niño, después de ajustar el lugar donde se administró la vacuna. Y además eliminaron otras intervenciones que tienen efectos inmunomoduladores sobre la supervivencia infantil, como son la suplementación con vitamina A en el recién nacido y la vacunación temprana para sarampión. Este estudio incluyó 2.213 niños que no habían recibido ni suplementos de vitamina A, ni tampoco recibieron la vacunación para sarampión de forma temprana. El 83% de estos niños y el 44% de las madres tenían cicatriz de BCG. Y los niños cuya madre tenía una cicatriz de BCG no tenían más probabilidades de tener una cicatriz de BCG que aquellos cuya madre no tenían la cicatriz. Es decir, no tenía nada que ver si la mamá que no tenía cicatriz y el niño que fue vacunado, pues no tuvo que ver nada en la relación a los que sí tenían cicatriz la mamá y también los niños. Entre los niños, tener una cicatriz de BCG se asoció con un 41% de mortalidad más baja entre las edades de 4 meses y medio y 36 meses, que fue lo que duró el estudio. Y la reducción de la mortalidad fue hasta del 66% si la madre también tenía la cicatriz de BCG. Sin embargo, en los niños que tenían cicatriz y la madre no, solo se observó que el 8% disminuyó la mortalidad comparado con el otro grupo. La preparación materna con vacuna de BCG podría ser entonces muy importante para el efecto de la vacunación con BCG en la supervivencia de los niños. Y también nos mencionaron que garantizar una mejor cicatrización de la vacuna entre las madres y los niños podría tener un efecto considerable en los niveles de mortalidad infantil. Pudiéramos pensar, bueno, y los que no se
no desarrollaron cicatriz. ¿Qué está pasando? Y tendríamos razón, porque recuerden ustedes que hay un buen porcentaje de pacientes que no hacen la cicatriz. Pero vamos a ver ahorita unos puntos importantes al respecto. La vacunación neonatal con tuberculosis no se asoció a una reducción en el número de ingresos hospitalarios por infecciones si la madre no tenía BCG. Sin embargo, los niños de madres vacunadas con BCG que fueron asignados al azar, unos fueron vacunados con BCG y otros no, los que sí tuvieron la cicatriz, tuvieron una tasa de ingresos hospitalarios 35% menor por enfermedades infecciosas que los de grupo control que no fueron vacunados, ¿sí? Que no tenían cicatriz. Y además también estos pacientes tuvieron menos visitas al médico y los padres informaron que tuvieron menos enfermedades infecciosas también. Entonces los autores de este artículo se dieron a la tarea también, porque este artículo, estos datos que mencionamos previamente fueron de un estudio que se hizo en Dinamarca. Y los autores de este artículo que estamos hablando examinaron también la preparación materna para vacunar para tuberculosis en Guinea-Bissau, donde la tasa de mortalidad infantil es muy alta. Y ahí observaron que no todos los niños vacunados con BCG desarrollan una cicatriz. De hecho, observaron que hasta en un 97% de los grupos que analizaron no presentaron cicatriz de tuberculosis. Pero también vieron que los niños con cicatriz de tuberculosis o de BCG tienen una ventaja de supervivencia marcada sobre los niños que no desarrollaron una cicatriz. Y entonces ellos demostraron que el principal determinante de la cicatrización es la correcta administración intradérmica de la cantidad recomendada de vacuna BCG. Por lo tanto, pues podemos inferir que aquel paciente que tiene cicatriz, pues obviamente fue porque se hizo una buena técnica en la aplicación. Entonces la vacunación temprana con vacuna BCG tiene tiene efectos benéficos iniciales más fuertes que la vacunación posterior. Recuerden ustedes que decíamos ahorita también, la doctora Faustman en su estudio para diabetes nos dice que las vacunas al nacimiento no influyeron para el comportamiento de su estudio, puesto que los pacientes presentaron diagnóstico de diabetes, algunos de ellos a los 15 años, y entonces se tuvo que aplicar las 2 dosis de vacuna por una diferencia de 3 años cuando ya tenían la enfermedad. La vacuna que se aplicó al nacimiento en esos pacientes que sí tenían algunos de ellos antecedentes de la vacuna, pues no protegió ni mejoró el estatus diabético de estos pacientes. Sin embargo, aquí, como ustedes ven, nos dicen que se sabe que la vacuna aplicada de forma temprana puede ayudar a proteger contra otras infecciones, otras enfermedades infecciosas, si se aplican al nacimiento. Entonces, son 2 estudios diferentes, pero que nos marcan de cualquier manera las bondades al nacimiento y después. Una en enfermedades infecciosas y la otra en enfermedades de tipo metabólico. De hecho, se dice que la tuberculosis lo que hace es que hace un shift, hace una restauración del sistema inmunológico y por eso es que ayuda contra algunas enfermedades de tipo infecciosas. Y esta situación pues tiene que ver con lo que se llama el entrenamiento innato de algunas entes que en este caso la vacuna mejora. Entonces, se sabe que la vacuna BCG mejora también la respuesta a otras vacunas. Hay algunos datos de la relación que existe entre BCG y otras vacunas. Vean, en estos estudios, 8 estudios demostraron la influencia de la vacuna BCG en la respuesta humoral a 16 vacunas diferentes. En 5 de estos 8 estudios se informó un efecto benéfico de la vacuna BCG sobre las respuestas a estas vacunas. Y la administración previa o simultánea de vacuna BCG se asoció con niveles significativamente más altos de anticuerpos contra la hepatitis B, la poliomielitis tipo 1, el neumococo y la influenza. De hecho, hay algunos estudios donde nos marcan que pacientes que fueron vacunados previamente con vacuna de tuberculosis en las mamás, se midieron los anticuerpos y aquellas que tenían anticuerpos más altos de vacuna BCG contra la vacuna BCG, los hijos también mejoraron mucho sus niveles de anticuerpos. ¿Qué nos dice esto? Pues obviamente el niño cuando está dentro del vientre de la madre, pues es una extensión de la mamá y obviamente pues hay ciertos estímulos que pueden también ayudar a que la respuesta en los niños recién nacidos se presente también.
Este es el doctor Frank Chan, que es un médico australiano que está haciendo muchos trabajos precisamente sobre esa relación que existe del beneficio que da la vacuna BCG con otras vacunas de sarampión, de DPT, etcétera, y donde ha demostrado que los que no fueron vacunados con tuberculosis, pero que sí fueron vacunados con otras vacunas, pues tuvieron mayor mortalidad y mayor número de infecciones respiratorias o sepsis neonatal. Ella es la doctora Andrea Cruz del Chile Hospital en Houston, Texas. Ahora, un dato que actualmente se ha visto desde el año pasado, de hecho, desde prácticamente un mes después de que en México se presentó el primer caso de COVID en marzo del año pasado. Bueno, fue en febrero, pero cuando ya se indicó que entramos en pandemia, hay algunos estudios que se han hecho. A principios de abril de 2020 se dieron a conocer 9 preimpresiones en estos centros de investigación, o más bien buscadores, que estudiaron la correlación entre la política de vacunación con BCG en los países y la mortalidad de COVID-19. 7 de los 9 estudios mostraron que los países con políticas universales de vacunación con BCG tenían menos casos o muertes. En un ensayo doble ciego y aleatorio, pacientes mayores de 65 años recibieron la vacuna de tuberculosis o un placebo al ser dados de alta en un hospital y fueron seguidos durante 12 meses para detectar nuevas infecciones. En ello se demostró que la vacuna aumentó significativamente el tiempo hasta que se presentara la primera infección y además redujo la incidencia de infecciones del tracto respiratorio en un 80% y en general de infecciones hasta en un 40%. Este estudio mostró que la incidencia de COVID es significativamente menor en el grupo vacunado con BCG que en el grupo control. Y vean ustedes, en el vacunado fue de 20.7% frente a un 31.1% en los pacientes que no fueron vacunados. Por lo tanto, esto nos dice que la vacuna pues es segura. La inmunidad entrenada inducida por la vacuna de tuberculosis BCG protege contra nuevas infecciones del tracto respiratorio en ausencia de efectos adversos, es lo que nos dicen estos estudios. Y otro estudio concluyó que la vacuna provoca una reacción inmunitaria innata caracterizada por cambios epigenéticos y metabólicos que aumentan la respuesta inmunológica frente a las infecciones posteriores. Este proceso de memoria del sistema inmune, pues como ya lo dijimos, se llama inmunidad entrenada. Y esta hipótesis pues nos dice que los individuos sanos vacunados con BCG a través de los mecanismos antimicrobianos innatos serían potenciados por una inmunidad entrenada, lo cual conduciría a una inhibición de la replicación viral del COVID, a una disminución de las cargas virales de esta enfermedad y a una menor inflamación y síntomas o una presentación no tan grave de la enfermedad. También esta hipótesis está respaldada por la disminución de la viremia que se observó después de vacunar contra la fiebre amarilla en individuos que fueron vacunados previamente por BCG. Aquí está la cita bibliográfica porque está interesante este artículo que es del 2020, del año pasado también. Vale la pena analizarlo. Esto pues nada más para que vean ustedes cómo la reprogramación epigenética de los monocitos, la producción por lo tanto de interleucinas, de factor de necrosis tumoral, condicionan una protección contra algunas enfermedades virales y de tipo bacterianas. Otro estudio reciente se observó una fuerte correlación entre la vacuna de tuberculosis con la reducción de la mortalidad debido a esta enfermedad de COVID-19 en diferentes países europeos. De hecho, se dice que el 10% de aumento en el índice de vacunación de BCG se asoció con una reducción de la mortalidad de COVID en un 10.4%, que ahorita hay que tomarlo con reserva, diremos por qué. En la actualidad, entonces, se están realizando alrededor de 21 ensayos clínicos controlados aleatorios en todo el mundo, primordialmente en Alemania, en la India y en Australia. Pero hay que tener mucha precaución con los datos que acabamos de mencionar y verlos con mucha cautela. Cada individuo responde inmunológicamente diferente a las vacunas. Eso es un dato que está a la luz de todos. Existen varias cepas de vacuna BCG que se usan en todo el mundo, por lo tanto, una de otra difiere en términos de sus propiedades genéticas y fenotípicas y también de su perfil de reactogenicidad e inmunogenicidad. Por lo tanto, la respuesta va a ser diferente de un lado para otro. Para que ustedes tengan una idea, la vacuna que utilizó la doctora Fausmann en su estudio de diabetes fue la cepa Muró y también utilizaron comparativamente con la cepa Thais. Sin embargo, la cepa Thais no
no condicionó esa mejora que provocó la cepa Muró que utilizó la doctora Faustman. Entonces, obviamente, entre una cepa y otra, la respuesta es completamente diferente. Entonces, la respuesta inmunológica también depende de la vía de administración de la vacuna. Se vio en un estudio que se hizo en el año 2019 en monos rhesus, que se aplicó la vacuna BCG a través de la mucosa y el incremento de anticuerpos, tanto IgA como IgG, sobre todo IgA, fue bastante, 10 veces mayor que al aplicarla intradérmicamente. Entonces, es uno de los estudios más grandes que se ha hecho, aunque se hizo en monos rhesus, pero se demostró que la vía de administración sí influye para la potenciación inmunológica de esta vacuna. La vacuna BCG no es la única que produce inmunidad entrenada también, por eso decía hay que tomarlo con mucha calma, porque existen otras vacunas y otros biológicos que también producen inmunidad entrenada. Entonces no podemos saber si aquellos pacientes en los cuales se vacunó con BCG, también a la par se vacunaron con otros biológicos para hepatitis, para sarampión, que también se sabe que puede generar inmunidad entrenada, pero también ahora sabemos en algunas investigaciones que la vacuna para sarampión puede generar lo contrario, ¿verdad? Depletar el sistema o algunas partes del sistema inmunológico. Entonces es muy importante que tomemos con mucha cautela porque no es la única vacuna que genera inmunidad entrenada. Entonces tendríamos que estar haciendo estudios de controles, ¿verdad? Para poder saber los que no se vacunaron con los que sí se vacunaron con BCG y que se vacunaron con otras vacunas y con otras no, para ver si efectivamente se presentan esta disminución de mortalidad, esta disminución de hospitalizaciones, esta disminución de infecciones de tipo respiratoria o de otro tipo de infecciones también. Entonces, aunque hay evidencia, todavía no existe la evidencia suficiente para decidir que es precisamente la vacuna BCG la que genera este tipo de protección. La vacuna BCG no es la única vacuna aplicada en los seres humanos, lo acabamos de decir, son muchas vacunas que se aplican y que también pueden generar inmunidad entrenada. Las personas vacunadas desarrollan una respuesta inmunitaria entre 8 y 14 semanas después. Por eso llama la atención estos estudios que hicieron en ancianos mayores de 65 años, en que nos dicen que se aplica la vacuna, que los dan de alta y que disminuyen las infecciones respiratorias. O sea, es decir, sabemos que esta vacuna tiene como lo hace la misma Mycobacteria tuberculosis, que tiene crecimiento lento, intermedio y rápido. Entonces, obviamente no podemos inferir que es inmediata la protección que genera la vacuna porque sabemos que al menos está entre 8 y 14 semanas la respuesta inmunológica de la vacuna de BCG. Y otra cosa muy importante es el término de senescencia y la vacuna BCG. Recuerden ustedes que en las personas mayores de 60 años habitualmente el sistema inmunológico empieza a depletarse por el estrés, porque la misma edad genera en el ser humano. El tiempo, eficacia, cobertura de la vacuna, pues obviamente también depende mucho. Algunos estudios dicen que puede ser hasta 5 años, otros dicen que puede ser la protección hasta 20 años. Por lo tanto, pues no podemos inferir que esta vacuna puede proteger, como bien lo vio la doctora Faustman en su estudio, que la vacuna aplicada al nacimiento no tiene ningún impacto en el paciente que tiene diabetes, que se tuvo que aplicar la vacuna al momento de que ya se hizo el diagnóstico de la diabetes para que tuviera ese impacto que ella esperó y obviamente hubo que hacer una revacunación. Los estudios que se hicieron, que fueron prácticamente de ecología epidemiológica, pues fueron estudios retrospectivos, habría que hacer estudios prospectivos para validar los datos que se demostraron ahí. Además, las diferencias geográficas, socioeconómicas y el momento en que se presentó la pandemia en cada uno de estos países, pues también cambia completamente la visión de cómo se presentaron los resultados de estos estudios. Entonces hay que tomarlo con mucha calma. Sin embargo, si el río suena es porque agua lleva, obviamente. Si estamos dándonos cuenta que se están presentando datos y que hay evidencia sustancial en algunos de ellos, pues tenemos que seguir ese caminar para confiar en los datos que nos están mostrando. Esto lo quiero poner nada más porque, pues para que podamos tener una nueva vacuna de BCG, esta vacuna debería tener ciertas características, deberá prevenir la infección y la enfermedad después de la exposición, prevenir la reactivación de la enfermedad, que funcione como un inmunoestimulante adjunto al tratamiento estándar, que favorezca la respuesta inmunitaria protectora, que evite la respuesta causante de daño tisular, que no genere hipersensibilidad a la prueba de tuberculina como la que actualmente tenemos,
que sea más económica y segura que la BCG, la realidad es que ahí sí yo la veo muy difícil, que vaya a ser más barata o menos cara y mejor en relación a los efectos adversos. Que sea libre de efectos, perdón, que sea libre de efectos secundarios y que sea segura en pacientes con alguna alteración de tipo inmunológica, sobre todo en pacientes inmunodeficientes. Vamos a pasar estas son las vacunas que actualmente se están trabajando. Dos de ellas, una que están haciendo en China, que probaron en mayores de 60 años, ha tenido muy buen resultado. Y esta otra que está haciendo GlaxoSmithKline, está dando también resultados. La probaron en recién nacidos y pues se esperan buenos resultados. Se espera que seguramente para el 2025 ya tengamos alguna mejor propuesta de vacuna. Y bueno, pues aquí nada más las diferentes áreas, las diferentes dianas que se pretende que tengan estas vacunas. No me voy a detener mucho en ello. Y bueno, ustedes con una vacuna que asegurara más del 75% de efectividad, en 10 años se ahorrarían 25,000 millones de dólares. Nada más. Sin embargo, pues no es aceptable una muerte por tuberculosis. Quiero concluir mi charla con esto. Lamentablemente el médico no piensa en tuberculosis. La gran mayoría nos han introducido en nuestro chip que la tuberculosis fue erradicada en el mundo y sobre todo en nuestro país. Un grave error. Y quiero mostrarles estos resultados de un estudio que hicimos aquí nosotros en Servicios Médicos de la Frontera, en nuestro Centro de Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Tuberculosis. Vean ustedes que de estos pacientes, fueron un estudio con 157 pacientes, 129 de ellos presentaron baciloscopía negativa y cultivo positivo. Y de ellos, 25, que equivalen al 16%, tuvieron tanto baciloscopía y cultivo positivo. Generalmente en los laboratorios, en nuestro medio, el paciente que tiene una baciloscopía negativa ya no dan el siguiente paso, es decir, no hacen los cultivos, porque infieren que el paciente no tiene tuberculosis. Porque en otra época el diagnóstico se hacía con baciloscopías, no con el cultivo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que si seguimos con ese tren de conducta, estamos perdiendo 8 de cada 10 pacientes que fueron cultivo positivo, pero fueron baciloscopías negativas. ¿Sí? Entonces, pues obviamente en este mismo estudio demostramos que el 41% de los pacientes que fueron cultivos positivos no tuvieron un solo síntoma que sugiriera la enfermedad, lo cual se conoce como tuberculosis subclínica o tuberculosis asintomática. Algunos expertos no les gustan esos términos. Quise poner estas diapositivas, ¿por qué? Porque vean ustedes, este paciente a la izquierda de su pantalla, pues obviamente es un libro es una radiografía de libro, ¿verdad? De todas decimos, esto es tuberculosis, y efectivamente fue tuberculosis. Los 3 cultivos que se hicieron al inicio para hacer el diagnóstico fueron positivos para tuberculosis. Incluso este paciente fue un paciente con tuberculosis multidrogoresistente. Otra pequeñita de 5 años, vean ustedes, se ve apenas una línea aquí y otra de este lado, una opacidad reticular que seguramente no hubiéramos dado mucho porque fuera tuberculosis, pero la mamá de esta pequeñita fue positiva para tuberculosis. Con esa imagen discreta que presentó esta niña, le enviamos a hacer los 3 cultivos iniciales y los 3 cultivos fueron positivos. Esta paciente esporádicamente tuvo tos, fuera de ahí no tuvo ningún otro síntoma, salvo el antecedente de la mamá que también tenía tuberculosis. En estos otros casos, esta es una jovencita de 25 años de edad. Ven ustedes, es una imagen incluso sugestiva de una caverna en el lóbulo superior izquierdo. Y esta paciente no presentaba ningún síntoma. Sin embargo, también los 3 cultivos iniciales fueron positivos. Y este otro joven de 20 años de edad, ven ustedes, aquí está esta línea que observamos en el ápice del lado derecho, se envió y probablemente pues aquí un blunting o un pequeño derrame del lado izquierdo, también era sintomático. Y este paciente, los 3 cultivos también fueron positivos. Entonces la tuberculosis no tiene palabra. En pacientes asintomáticos, en pacientes que de forma coincidental hacemos una radiografía, encontramos algún dato, le enviamos a hacer estos cultivos y vean ustedes que nos dieron positivo. Esta otra paciente es una paciente de 21 años, es una paciente muy jovencita con 3 hijos.
La vieron 5 médicos, esta fue la placa inicial. El 5º médico tuvo la benevolencia con esta paciente de tomarle la radiografía y la tomografía nos mostró, como ven ustedes también, aquí en la radiografía alcanzamos a ver estas imágenes que sugieren las cavernas de ambos lados y ya en la tomografía confirmamos estos datos. Después de 9 meses de tratamiento, esta paciente debimos haberle dado 12 meses, pero la paciente después del 9º mes ya no acudió a su tratamiento, se cambió de domicilio. Sin embargo, alcanzamos a tomar al 9º mes esta radiografía y vean ustedes que mejoró sustancialmente. O sea, si hubiéramos hecho una prueba diagnóstico-terapéutica sin tener los cultivos positivos, porque además también tuvimos los cultivos positivos, pero iniciamos el tratamiento desde el momento en que vimos que era una paciente de 21 o 22 años de edad, pero pesando 40 kilos de peso, valga la redundancia, pesando 40 kilos, iniciamos el tratamiento. Los cultivos nos llegaron después y fueron positivos para tuberculosis. Ahí tienen algunas historias de éxito de nuestro querido Hospital Infantil del Estado de Chihuahua cuando estaba en las otras instalaciones. Ella es Agripina, tuvo una tuberculosis intestinal. Quien está caminando acá del lado derecho es Carmencita. Ella fue una tuberculosis de médula ósea, un mal de Pot, donde se operó. Fue la segunda paciente que se le puso una canastilla de titanio. Antes estos pacientes salían del hospital infantil en silla de ruedas, curados de la tuberculosis, pero en silla de ruedas. Y esta pequeñita junto con Bernardo, que está acá abajo en su pantalla del lado izquierdo, salieron caminando del hospital. Ella es Felipa, ella tuvo una tuberculosis pulmonar y también un pie equinovaro. La abandonó su papá en la casa hogar y ella después fue adoptada por unos españoles y pues obviamente la calidad de vida de esta niña fue bastante mejor. Y este niño que está acá atrás está rascando las ideas, como ustedes pueden ver también. Ella es Mariana, tuvo tuberculosis pulmonar y tuberculosis meningia. La trajeron de Estados Unidos, ellos vivían en Valle de Allende. Lamentablemente ya llegó con una meningitis avanzada y las secuelas que dejó pues fueron importantes. Y ella Lupita Zaragoza, ella oriunda de Huachochi, tan 15 años de edad. Ahí le estamos dando su regalito de quinceañera. No pudimos hacerle fiesta, pero ella tuvo una meningitis tuberculosa, también tuvo alguna complicación con endotropia por la meningitis. Sin embargo, pues afortunadamente por la rehabilitación que recibió desapareció el problema ocular. Entonces, pues ahí tienen ustedes también otra paciente que me pidió que me tomara la fotografía con ella. Y finalmente, pues no queremos ver estos cuadros. Yo creo que el compromiso de todos nosotros como personal de salud es cambiar, hacer el switch, así como la vacuna de BCG puede hacer ese switch con el sistema inmunológico, debemos nosotros también de hacer ese switch con nuestra niñez, con nuestras mujeres. Ahí tiene una mujer desnutrida, indígena, con un niño también desnutrido, tratando de darle de lactar. Y pues amerita que no bajemos la guardia en todos los aspectos. En nuestro país estamos viviendo un momento muy, muy importante donde los apoyos a la salud no son los que quisiéramos y tenemos que levantar la voz, pero sobre todo tenemos que seguir trabajando en pro de nuestros adultos, de nuestras mujeres, de nuestros hombres en el país y cerrar filas. Pues este es la última edición de mi libro, como decía el doctor Villanueva, lo tenemos tanto en inglés como en español. Y este otro libro que también publicamos el año antepasado, el 2019, que se lo recomiendo sobre todo a los médicos jóvenes o a los estudiantes que están a punto de terminar para que valoren bien la carrera en que están estudiando. Y pues ahí está, los pueden adquirir a través de Amazon. Ni modo, me aventé mi gol, mi comercial. Aquí tienen ustedes nuestro centro de diagnóstico y tratamiento integral, donde tenemos a nuestro médico internista, el neumólogo, las enfermeras expertas en DOT, nutrióloga, tenemos 3 radiólogos, tenemos a nuestro director que es máster en salud pública, nuestro personal de enfermería, acá tenemos el consultorio con tecnología de punta, con monitores de alta fidelidad, estos monitores podemos aumentar la pantalla sin que se modifique la calidad de la misma, que como decíamos en el argot tecnológico de la computación no se pixelea. Ahí tienen ustedes las lámparas de luz ultravioleta, los filtros EPA, lo cual le da protección tanto al personal de salud como
al paciente y sus familiares. Y esto en nuestro laboratorio, tenemos un laboratorio externo donde es el laboratorio, el segundo o tercer laboratorio más especializado en tuberculosis en el país. Este laboratorio que tenemos nosotros aquí en servicios médicos tiene 2 equipos Panther que son para hacer estudios a través de NAT, a través de amplificación. Son equipos muy costosos, cada uno de estos cuesta alrededor de $200,000 y pues puede diagnosticarnos hasta 60 patologías infecciosas entre virus, bacterias, obviamente tuberculosis, sífilis, gonorrea, clamidia, hepatitis, etcétera. Y acá tenemos el centro donde dejamos a nuestros pacientes hospedados. En esta parte se quedan los pacientes donde Servicios Médicos de la Frontera les ofrece tratamiento gratuito, hospedaje gratuito, atención médica, hospitalización gratuita, con sus áreas de esparcimiento, tienen gimnasio, tienen áreas donde puedan llevar, hay canchas de básquetbol también. Entonces, pues yo les dejo ahí de tarea. Tenemos nosotros aquí en nuestro centro 100% de curación. ¿Por qué en un centro privado podemos llevar a cabo un tratamiento correcto, un diagnóstico adecuado? ¿Por qué si podemos llegar al 100% de éxito terapéutico y en los medios gubernamentales no alcanzamos más allá del 87%? Pues porque hay los recursos, porque hay la disposición, la actitud de llevar a cabo un buen programa de tuberculosis y sobre todo de ayudar a nuestros pacientes. Sin más, pues les agradezco. No sé, doctor Villanueva, doctor González, si hay alguna pregunta, algún comentario al respecto. Pues el comentario es nuevamente felicitarte, Isaías, agradecerte que hayas participado con nosotros. Este sigue siendo hospital. Los tiempos cambian, ¿verdad? Y por eso se le cambió el nombre más que todo, pero pues todos aquellos que vimos del saber de los niños y de los compañeros médicos, maestros y alumnos, pues nos sentimos muy orgullosos de que haya habido una transición adecuada y que el hospital esté funcionando bien. Te felicitamos y te vamos a seguir invitando. En cuanto se recupere o recuperemos un poquito de esta pandemia, pues haremos una reunión ya presencial, tanto aquí como en Ciudad Juárez, ¿verdad? Muchas gracias. Con todo gusto. Veía algunas preguntas, doctor, pero no sé si por obvio de tiempo, pero estoy viendo algunas preguntas acá y comentarios en el chat. Adelante, adelante. No sé si haya tiempo todavía No, para dale, ello. dale. Estoy Sí, viendo sí podemos contactarlas, pues no todos los días tenemos un invitado, así como tú, mi amigo. Adelante. Bueno, aquí pregunta el doctor Rafael Aguirre, nos pregunta si en el estudio con vacuna de BCG, algunos de ellos tenían previa, ya lo comentamos en la plática, sí, algunos de ellos tenían vacunación previa, pero ya lo dijimos, la doctora Faustman no encontró un impacto en los pacientes que tenían la vacuna previa. Es decir, se tuvo que aplicar la vacuna al momento de iniciar el estudio y a los 3 años, y eso fue lo que condicionó la mejora en estos pacientes con diabetes. Lo comentábamos que alguien quiere que se grabe, yo la estoy grabando precisamente la plática para que podamos compartirla después. Ya veremos a través de qué foros podemos compartirla. Y aquí la doctora Patricia Ramírez nos pregunta qué pasa en los pacientes que se administró BCG, pero no tienen cicatriz, la inmunidad es igual. Bueno, por eso decía, la vacuna de BCG tiene la peculiaridad de generar una respuesta inmunológica a partir de la semana 3. Pero incluso hemos visto pacientes que 9 meses después apenas empiezan a hacer una cicatriz postvacunal. Entonces, en el estudio que hicieron ellos, hablaron específicamente de la cicatriz, porque demostraron que hablar de cicatriz es hablar de una buena técnica de administración y por lo tanto una buena reactogenicidad o una buena inmunogenicidad. Entonces, sí, efectivamente es en pacientes que tuvieron una buena cicatriz porque va directamente proporcional a una buena aplicación. Entonces, sí tiene que ver con la cicatriz y no, porque obviamente, lo decíamos ahorita, en nuestro país se ha demostrado en algunos estudios que hasta un 10% de los pacientes no hacen cicatriz. Eso no significa que no hayan sido inmunreactores o inmunogeneradores, pero también igual no sabemos si realmente, en otra época, no había estudios que midieran anticuerpos. El año pasado salió un artículo muy bueno sobre BCG y anticuerpos y ya tenemos medición de anticuerpos en los pacientes vacunados con BCG y en los pacientes que no están vacunados. Y en los pacientes que están vacunados y que tuvieron contacto con el bacilo de la tuberculosis también ya se están haciendo esas mediciones.
En otra época se decía que los anticuerpos no tenían ningún rol en la protección contra la tuberculosis. Ahora ya sabemos que tienen mucho que ver estos anticuerpos, que no nada más es la inmunidad celular la que ayuda contra la tuberculosis. Ya sabemos precisamente esta inmunidad entrenada que genera activación de la inmunidad celular, pero también de la inmunidad humoral. Vamos a ver aquí, dice Virginia Alcántara, sin embargo, el estado de nutrición también tendría que ver, sí, lo platicamos ahorita, cada ser tiene que ver, la respuesta inmunitaria a través de una vacuna es muy diferente de cada individuo, tiene que ver con aspectos de desnutrición, con aspectos de inmunodeficiencia, inmunocompromiso, inmunosupresión, etcétera. Entonces, dice aquí, nos pregunta el doctor Rafael Aguirre, si yo tengo la cicatriz vacunado en mi infancia, ¿podría aplicarme una segunda dosis? Bueno, hace muchos años que ya no se recomienda la segunda dosis porque se demostró que no tenía ningún impacto en el tiempo ni en la eficacia de la vacuna. De hecho, las nuevas vacunas que se están haciendo, la gran mayoría se está haciendo en base a que sea una vacuna de refuerzo a la vacuna BCG. Es decir, para que tengan una buena respuesta a estas nuevas vacunas, que son ribosomales, que son con fragmentos virales, con fragmentos bacterianos, los pacientes deberían de tener primero esta vacuna BCG para aplicarle la otra vacuna nueva y que genere el efecto booster que se espera precisamente de una vacuna. Sí, hay vacunas que con una sola dosis tenemos una protección de hasta el 90%, 95% y que duran mucho tiempo, pero la vacuna de BCG se sabe que el tiempo que dura es muy corto. Entonces, respecto a la vacuna, doctor Aguirre, pues esa sería la respuesta. El doctor Yalaupari, aquí hace mucho que no escuchaba del doctor Yalaupari, me da gusto verlo aquí. Nos dice, nadie duda de los beneficios de la vacuna, sin embargo, la salud es un todo que incluye vacunación, definitivamente. O sea, no podemos, mientras no tengamos una vacuna con las mejores características que la BCG y que ya estamos viendo que tiene beneficios paralelos muy importantes, va a ser muy difícil que podamos suplantarla con otra vacuna. Es decir, tenemos que seguir haciéndolo por todos los beneficios que implica esto. Decía ahorita, países europeos suspendieron vacunación y se dieron cuenta que incrementaron los casos de tuberculosis por micobacterias atípicas o ambientales y aumentaron los casos de infecciones respiratorias también, como es el artículo que nos hacía referencia precisamente nuestro buen amigo Enrique Chacón, donde se demostró que estos pacientes disminuyó sustancialmente tanto las enfermedades respiratorias como la mortalidad. Pero también en ese mismo estudio nos dice que no nada más fue por vacuna de tuberculosis. También en el estudio que hicieron, que inicialmente hicieron y que motivó este otro, los vacunados para sarampión también tuvieron esta protección y esta disminución de infecciones respiratorias. Aquí dice, bueno, dice el doctor Gerardo Velázquez, mi hija mayor nació en el 90, se le aplicó la BCG de inmediato. Recuerdo que en el 2005, 2006 le dieron la recomendación de una segunda dosis. Insisto, en otra época se recomendaba la segunda vacunación de tuberculosis al entrar a la primaria. Pero ya tenemos alrededor de 15 o un poco más de años, yo creo que 20 años, que ya no se recomienda la revacunación con BCG. Y bueno, pues pues sí, doctor Riquelme, como usted dice, lo que no se ve, no se piensa. Los ojos no ven lo que la mente no sabe, efectivamente, ¿verdad? Y pues bueno, nos dice el doctor Chávez, gusto en saludarlo. No hay vacuna, pues no, lamentablemente no hay vacuna en todo el país. Es muy raro que haya casos aislados. Hemos escuchado que en los últimos 2 años alguien consiguió vacuna y eso de forma muy, muy aislada. Insisto, ojalá y las autoridades de nuestro país, o más bien, ojalá y nuestros senadores, diputados, políticos, gobernantes, decidieran instar al gobierno federal a volver a esos laboratorios que teníamos en el otro Instituto Nacional de Higiene o Instituto Nacional de Salud que se llama ahora, para que se pudieran producir medicamentos, vacunas, biológicos, antineoplásicos, etcétera, que no nos costaran tanto, pero que además también no tuviéramos desabasto. Pero insisto, hay otro tipo de prioridades en los gobiernos, y no hablo nada más de este gobierno,
en general en los gobiernos hay otras prioridades que implican intereses personales, individuales, más que de la población en general. Entonces, ojalá y verdaderamente tuviéramos un ente más inteligente, más sensible al dolor humano, a las carencias que tenemos, y un día tengamos a una persona que llegue y realmente aplique los recursos para la salud. Insisto, recuerden, un país que no tiene salud no es productivo, y si no produce no tiene dinero, y si no hay dinero no hay para nada. Yo lo veo como en las casas, hay prioridades. Si no hay dinero ahorita para festejar, para viajar, pues hay que utilizar el dinero para comer, para vestir, para educarse. Entonces, pues bueno, hay aquí algunos otros comentarios, pero pues yo creo que por el obvio de tiempo, no quiero quitarles más tiempo. Pues muchas gracias, Isaías. Estamos pendientes para volverte a invitar. Claro que sí, maestro. Saludo a la familia, que estén muy bien. Gracias a todos por haber participado. Te Igualmente, saluda maestro. el doctor Ramírez Poblete, compadre. A ver, ¿dónde está el doctor? El doctor Ramírez, el doctor Zapata. Aquí está. Me da mucho gusto saludar a mi gente del Hospital Infantil. Espero que no me sigan abandonando. Hacía 6 años que no me invitaban a dar una plática. Yo también soy parte de ese gran Hospital Infantil. Apreciable, Entonces, pero no fino amigo. Qué gusto verlos. Qué gusto verlos, doctor Chávez. También los veo por ahí. Gracias por esta invitación. Dios los bendice. Gracias. Oye, Salvador, fíjate que... Listo, compadrito. Gracias, compadre. Nos vemos luego.